Aleluya. Aleluya. Hay todos los que se van conectando en esta noche. Una noche diferente. Amén. Ahí vamos a esperar que se conecten. Yo les pido que puedan ir compartiendo, que esta noche va a ser de mucha bendición para todos los que van a estar escuchando y va a ser de mucha bendición para nosotros también, ¿no? Para crecer en el cuerpo, para desarrollarnos. Aleluya. Que el Eterno les bendiga. Cada uno de los que se van conectando. Gloria a Dios. Les bendecimos a los pastores, Pastor Sergio, Daniela, ahí que están conectados. Amén. Aleluya. Una noche diferente, donde el Padre va a hablar a nuestra vida, donde el Padre está formando nuestro carácter. Estamos esperando de que se conecte el apóstol de Nicaragua. Amén. Les animo que vayan compartiendo para que pueda ser de bendición para muchos que van a estar conectados hoy ahí. Aleluya. Aleluya, te bendecimos. Le bendecimos, familia Jehová gobierna. Bendiciones, Lucía. Gloria, les bendecimos, familia. Gloria a Dios, bendecimos. Bendigo la nación de Nicaragua. Ahí bendecimos la nación de Argentina. Ahí lo añado, apóstol. Gloria. Que sea lo que Dios quiera. Aleluya. Toda la verajó, toda la bendición. Bendiciones, apóstol, que el Eterno le bendiga. Mucho gusto, Carlos. Buenas noches a los amigos de la Argentina y los que aquí en Nicaragua también nos van a ver. Amén. Ahí si quiere ir compartiendo. ¿Cómo está el clima allá? Amén. Vamos a platicar primero, ya vamos a empezar. Quiero tomar un tiempo yo aquí para compartir también la transmisión. Amén. Entonces, para conectarla ahí con un par de páginas. ¿Cómo está el clima por allá? Acá está lindo, está. Estamos acá con el aire prendido. Bastante calor hoy, pero bueno. No tanto calor como veníamos teniendo. Ya bajó un poco el clima, bajó un poco el calor.
Ok, vamos a ver si puedo compartir aquí la transmisión yo en mi muro desde aquí. Usted vaya compartiendo que yo voy a ir haciendo una oración, amén, para que Ok, haya un rompimiento, amén. Aleluya, Padre. Bendito Rey de Gloria en esta noche. Te damos gracias, papá, te damos gracias, Abba. Te damos gracias, Padre, y bendecimos la nación de Nicaragua, Padre. Sabemos que para ti no es casualidad, sino que en ti hay propósito, hay destino, Padre. En esta hora, Padre, bendecimos la vida del apóstol de Nicaragua, Carlos Chávez, su familia, su congregación, la congregación que tú le diste, Padre, para pastorear, Padre. Declaramos un tiempo de bendición, un tiempo donde tú abres los caminos, Padre, en este tiempo, Padre, de desarrollo, en este tiempo de elevación espiritual, Padre. Bendecimos la vida de nuestros padres espirituales, la vida de nuestros mentores, la vida del apóstol David, de Corina, la vida de los pastores, la vida de cada uno de los hermanos que están ahí conectados, Padre. En esta hora, Padre, que cada palabra, que cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición, Padre. Por eso en esta noche, Padre, ponemos esta transmisión delante de tu presencia, Padre, para que tú nos enseñes, nos corrijas, Padre, para que tú formes nuestro carácter, formes nuestro destino, Padre. En esta noche, Padre, declaramos libertad en los aires, que todo aire, Padre, que toda oposición, Padre, que toda energía diabólica, Padre, que se mueve en los lugares celestes en esta hora, empieza a caer por tierra, Padre, toda negatividad espiritual. En esta hora, Padre, ahora, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, toda manifestación, todo altar de Baal, Padre, ahora comienza a caer, Padre, comienzan a caer los tronos. Ahora, papá, declaramos bendición, que la bendición, Padre, comienza a descender sobre nuestra casa, sobre nuestros llamados, sobre nuestro ministerio. Comienza a descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, Padre. Comienzan a descender, Padre Santo, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, Padre. Ahora, Padre, destronando toda oposición. Ahora, papá, ahora, Padre, bendecimos la nación de Nicaragua, la nación de Argentina. Los unificamos, nos entrelazamos como cuerpo, Padre, como tus hijos, Padre. Destapa los oídos, Padre. Destapa nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Padre. En esta hora, Padre, declaramos cielos abiertos, declaramos que la luz viene y empieza a traer la revelación, Padre. Empieza a traer la revelación a nuestro espíritu, que descienda la sabiduría, que descienda, Padre, el espíritu de entendimiento, Padre. Ahora, papá. Oh, rebeshete rebekenda la masía rabakende. Bendice la vida del apóstol Carlos Chávez, Padre. Bendice su esposa, Padre. Bendice los líderes de esa iglesia, Padre. Bendícelos, Padre. Ahora, Padre, declaramos un nuevo tiempo sobre esa congregación, sobre esa casa ministerial, papá. Ahora, Padre. Aleluya. aleluya. Oh, Sherebekeia. Aleluya. Estamos listos, profeta. Amén. Amén. Bueno, les saludamos aquí desde Matagalpa, Nicaragua. Esta ciudad se llama la ciudad del deleite de Dios. Gloria. Así le hemos puesto sus hijos a esta ciudad. Entonces yo le pedí al profeta Carlos que compartiéramos juntos este tiempo para hablar de un tema que le hemos llamado Conversando sobre Paternidad. ¿Te gusta el tema, profeta? Amén.
Gloria a Dios. Y vamos a hacerlo así, platicando, conversando. Y yo quiero hacerle unas preguntas a Carlos y que él me haga algunas preguntas. Y ahí puede también alguien de repente preguntar algo, ¿verdad? Amén. Gloria. Aquí estamos pendientes de los comentarios. Quiero empezar con este comentario, Carlos. Amén. Mi esposa decía hoy algo bien bonito en la reunión nuestra, ahora en la tarde. Y es que Dios pide nuestro corazón, porque nosotros con el corazón amamos y Dios es amor. Entonces Dios quiere tener el control de nuestro corazón para amar a través de él. Amén. Amén. Poderosa palabra del amor. ¿Sabe que una vuelta a mí me pasó una experiencia? Usted estaba hablando de esto del amor que hablaba su esposa, ¿no? Eso está en Primera de Juan 4:4, creo, ¿no? En una vuelta a mí me pasó algo medio sobrenatural. Tenía que ir a orar por la mamá, la abuela de mi esposa, que estaba internada, estaba en coma. Y dice, decirle a tu marido, a tu esposo, a Carlos, que venga a orar por mí, que me venga a ungir, dice. Y bueno, llegamos un domingo al hospital y mi esposa va para la entrada del hospital, bueno, va entrando y yo me detengo en el camino porque veo un ciruja, un hombre que estaba mendigando en la esquina, en un basurero, y el Padre directamente, el Espíritu Santo me llevó al muchacho este que estaba ahí con botellas y todo. Y entonces agarro y le digo, te voy a comprar un sándwich de milanesa para que comas y una gaseosa. Y me dice, no, te agradezco, dice, bendigo tu corazón, me dice. Y me dice, Primera de Juan 4:4, me dice el botellero, el ciruja que estaba ahí. Le digo, te voy a comprar algo, una gaseosa, un sándwich, y vengo enseguida, y después hago el trabajo que tengo que hacer en el hospital. Me dice, no, está bien, dice, Primera de Juan 4:4. Yo en ese tiempo eran los primeros pasitos míos, ¿no? Y agarro cuando me doy media vuelta que voy a comprar la gaseosa, ya no lo veo más. Y bueno, y en el tiempo le fui pidiendo al Padre qué había pasado ahí. Y era para muchos le va a parecer locura, ¿no? Pero era un ángel, era Dios personificado ahí en esa esquina, hablándome. Yo automáticamente me fui a comprar el sándwich de milanesa, cuando vengo ya no estaba más. ¿Y cómo puede ser que el cirujano me diga Primera de Juan 4:4? Amén. Qué tremendo, sí. Dios se manifiesta de manera sobrenatural, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar con esto, profeta, y a ver, ahí lo vamos compartiendo. En el año 2005, escuché una pregunta que hizo el profeta Kevin Leal. Kevin Leal es un profeta y maestro. Y en un congreso del apóstol Ronnie en el año 2005, él hizo la siguiente pregunta, y él dijo, ¿qué es mejor, un padre efectivo o un padre famoso? Si estuviéramos hablando, comparándolo con béisbol, diríamos es una de 90 millas. ¿Verdad? Amén. Si lo comparamos con el fútbol, es un tiro de los 16-50 y sin barrera. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué es mejor tener? ¿Un padre efectivo o un padre famoso? ¿De qué se trata esto? Hay que definir cosas en la paternidad, porque yo necesito definir en mi espíritu quién es el padre que Dios me asignó, hablando desde el punto de vista ministerial, ¿verdad? Porque un padre efectivo para mí, como yo lo defino, es una persona que entiende mi asignación. Amén. ¿Verdad? Que entiende mi asignación. El padre famoso es una persona ungida, ¿verdad? Que muchas veces no es la persona que Dios asignó. Entonces, Amén. hay mucha gente frustrada en términos de paternidad porque no logra conectarse con un padre apostólico que tenga un sobrenombre. Amén. Pero esa sombra, esa paternidad que es solo famosa y no es cercana para él, ¿verdad? Se puede convertir más bien en una sombra en vez de una herencia. Entonces yo necesito ser humilde
y saber qué es lo que necesito. Un padre efectivo o un padre famoso. Para mí el padre efectivo, como yo lo defino, ¿verdad? Tiene que ser una persona accesible a mi familia y a mi ministerio. Amén. Tiene que ser cercano a mi familia. Amén. Un padre famoso puede ahogarte con su sombra. Entonces, alguien puede tener como padre ministerial a alguien que hace reuniones de multitudes, pero si ese no es tu llamado, las multitudes, entonces más bien aquello te cae como una sombra. Amén. Amén. ¿Verdad? Hay alguien que de repente están como a veces muy distantes. Entonces, me parece a mí que es bien importante cuando la paternidad es efectiva, se logra transferir, ¿verdad? Como se logra transferir el manto, pero el manto Amén. no es como yo he visto en alguna ceremonia, pues que llega el apóstol, llega el padre, le pone el manto, dice, Amén. ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra manto significa enseñanza y a través de eso lo que se debe transferir es un ADN Gloria. espiritual para que después con los años ese padre espiritual, que puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un profeta, pueda decir como decía el apóstol Pablo cuando se refería a Timoteo, decía, él hace la obra igual que yo. Amén. Sí, sabe ¿Qué te que parece eso? yo mis primeros pasos fueron en una iglesia pentecostal, ¿no? Donde no entendían mucho de lo que era lo profético, ¿no? Pero bueno, fui muy machacado en el ministerio, mis primeros comienzos, ¿no? Porque no entendían mi mover. Yo me movía en la evangelización y de repente había un evangelista y bueno, al toque ya, para la gloria de Dios, activaba a los otros y ya había 8 evangelistas. El ministerio de oración también lo activaba y así, pero hasta que es como que yo empecé al revés, me empezaron dando palos, ¿viste? ¿No? Y en ese lugar no me entendían lo que era lo profético, yo veía ángeles y un montón de cosas, hasta que me fui de esa iglesia, ¿no? Y llegué al ministerio donde estoy hoy en día, hace 5 años, el Ministerio Apostólico Profético, Jehová Gobierna. Y lo que el primero me dijo el padre cuando yo llegué, ahí se desconectó. Aleluya. Se salió de la transmisión. Bueno, ahí saludamos a los que se están conectando, Gustavo, Lucía, María, la profeta Florencia. Te bendigo, David, Dylan, Gustavo, Ezequiel, te bendigo, Pastor, Emma, Sony, de Ángel, te bendigo, Guerrera. Ahí está David Maximiliano. Dice David Maximiliano, a ver qué dice de David Maximiliano, te bendigo, David. Rosa, te bendigo. David, dice el rey David, que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, y esa es la condición que debemos estar delante de Dios. Porque también dice la palabra, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién ha de conocerlo? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Gloria. Amén, amado. El problema está en cuanto a nuestro corazón en una iglesia o sirviendo al Señor esté lejos de Dios. Es lamentable para el Señor ese tipo de persona. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Poderoso, amén, así es, amado. Muchos hablan de labio, pero su corazón está lejos de Dios. Amén. Por eso, cuando el Padre activa el verdadero llamado al Hijo, ¿no? Dice que el primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el verdadero Hijo que ama con la condición que el Padre le predestinó. Amén. Ahí donde se activan los códigos que hay en nuestro ADN. Amén. Bendiciones, profeta. Bendiciones, Gustavo, Ezequiel. Amén. Te bendigo, Emma. Te bendigo, la profeta Florencia. A los pastores, ahí se desconectó
el apóstol ahí. Vamos a ver si lo podemos conectar de vuelta. Se ve que debe tener poca señal. Aleluya. Que el Eterno les bendiga en esta noche. Aleluya. Estamos hablando un poco de la paternidad. Hay muchas personas que no entienden la paternidad y no la aceptan. Porque hay que romper estructura, hermano. Hay que salir de la religiosidad. Se largó a llover con todo, Gloria. Gloria. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Se fue la Sí, conexión. sí, se había desconectado aquí, no sé por qué, pero bueno. Entonces, sí, te estaba escuchando aquí también en la transmisión en el otro dispositivo y la realidad es que hay mucha estructura a Amén. nivel de la mente, ¿verdad? Entonces, esas estructuras se vienen formando porque ciertamente a veces hay aspectos donde la Amén. paternidad se desarrolla de manera abusiva. Hay quien abusa de ese derecho, Claro. ¿verdad? Y lo primero que me Quien había abusa. dicho el padre cuando llegué al ministerio, ya van a ser casi 5 años, me dijo, vas a dejar de ser huérfano. Claro, porque yo me metía en guerra espiritual, todo, pero no tenía la cobertura, no tenía el respaldo. Y me dijo, yo activo tu ADN espiritual, yo activo tu identidad. Ahora vas a tener tu verdadera identidad, ahora tenés una identidad inteligente. Y lo primero que el padre me habló de empezar a romper el espíritu de orfandad. Amén. Yo estaba huérfano, no tenía papá, no tenía identidad, pero desde que llegué al ministerio, todo eso fue transferido. Amén. Y me empecé a desarrollar en otra esfera donde no la conocía. Amén. Claro, entonces mira lo que pasa. Eh, por un lado, a veces hay una paternidad que es abusiva. Yo lo he visto mucho apóstol que su conducta es piramidal, ¿verdad? Tiene una influencia piramidal, tiene un esquema que no ha quebrado, pero es el otro extremo. Hay un extremo donde una paternidad débil es peligrosa, Amén. ¿verdad? Esa debilidad en la paternidad a veces es una debilidad de carácter. Por ejemplo, si yo soy pastor de una congregación y y en mi ministerio está surgiendo un apóstol, un profeta, ¿verdad? Entonces hay que tener carácter para poderle ayudar a esa persona. Amén. Entonces, una paternidad cuando es débil de carácter es peligrosa porque no corrige. Amén. A veces una paternidad es débil en revelación, entonces no te hace crecer. Amén. Y si a eso le agregas que esa paternidad es controladora, no te deja crecer por otro lado. Amén. Y a veces esa debilidad es relacional. Hay gente que está muy distante, ¿verdad? Y no se puede relacionar correctamente. Entonces hay que cerrar esa brecha, ¿verdad? Para que no tener una paternidad que sea abusiva. El apóstol Pablo dice que debemos de ejercer la autoridad, pero no como teniendo un señorío, Amén. ¿verdad? Sino que tiene que ver con un asunto de respeto y de amor, ¿verdad? Tanto del que ejerce la paternidad como aquel que la recibe como un hijo, ¿verdad? Porque si no, se distorsiona. Y en la parte, cuando una paternidad es débil, a veces tiene que ver con el carácter, a veces tiene que ver con la revelación y a veces lo que es débil es la relación. A mí me gusta decir esto, profeta Carlos, mira lo que yo digo. Lo que a Elías le faltó como padre, a Eliseo le sobró como hijo. Amén.
Entonces Elías le tiró el manto y cuando Eliseo le dice, te voy a seguir, cosa tuya, le dice. Eliseo tuvo un corazón grande. Eliseo tuvo un corazón grande. Entonces, a veces, eso es lo que yo digo a veces, lo que a Elías le faltó como padre, a Eliseo le sobró como hijo. Entonces, muchas veces es la actitud del hijo lo que va a determinar mucho lo que puede ocurrir, ¿verdad? Ahora, déjame mencionar esto y me gustaría sobre esto después escuchar tu comentario. ¿Qué es Amén. lo que pasa a veces con la paternidad? Nosotros estamos aquí visitando varias ciudades, haciendo entrenamientos de academia profética y de intercesión. Y estábamos enseñando algo que me parece bien interesante, que hay muchos padres, estoy hablando a nivel del padre natural, estoy hablando del pastor, estoy hablando del profeta, pero principalmente estoy hablando del apóstol, ¿verdad? Hay muchos padres y muchos profetas que están como Isaac. Estoy hablando de Isaac, entonces ahora el patriarca y profeta de Israel, porque Isaac era un profeta ligado en el alma. Amén. La Biblia dice, la Biblia dice que él amaba a Esaú porque comía de su casa, era buena la ofrenda. Amén. Pero la revelación la tenía la madre. Gloria. Y dice que eran diferentes, ¿va? Que Saúl era cazador, pero dice la Biblia que Jacob habitaba en tiendas. En la imagen hebrea y es que era un hombre que se cobijaba bajo la profecía, bajo la Amén. revelación. Entonces, cuando ya llega el tiempo de entregar la herencia, Dios hace que Isaac, por cuanto está ligado en el alma, Isaac pierda la vista y quede ciego. Tremendo. Para que el profeta, el patriarca y profeta ya no dependa de la vista, sino del olfato, que tiene que ver con el discernimiento. Amén. Entonces, hay en las naciones mucho apóstol y mucho profeta ligado en el alma. Así le pasó al profeta Isaac. ¿Y Dios cómo lo resolvió? Lo dejó ciego, porque dice el apóstol Pablo que no andamos por fe, por vista, sino por fe. Y Amén. entonces el profeta tiene que hacer eso. Eso está en Génesis 25, 28. El profeta tiene las manos, tiene la unción, va a soltar el asunto, pero ya no está ligado por la vista, está limitado en la vista. Entonces él tiene que hacer esto, ¿ves? Él tiene que hacerla así. Él tiene que respirar el olor del cordero con el que su madre lo cubrió. Gloria. Y entonces hay cosas que se tienen que hacer por discernimiento. Y Amén. tenemos mucho apóstol, mucho profeta imponiendo sus manos con ligereza. Porque no han esperado, ¿verdad? El momento correcto del Señor. Amén. Entonces, eso también es importante porque un padre efectivo te va a discernir, ¿verdad? Correctamente. A mí me gusta, por ejemplo, que el apóstol Pablo era un hombre ligado, pero Pablo era un apóstol ligado correctamente, decía Pablo. Dice Pablo déjame ver en Hechos 20, 22, dice Pablo, he aquí yo ligado en el espíritu. Esa es la ligadura que es buena, no la del alma. Amén. Sino Espiritual. la del espíritu, Amén. ¿verdad? Porque acordémonos que el propósito de Dios es generacional, ¿verdad? Amén. Entonces Dios lo empezó con Abraham, siguió con Isaac y con Jacob lo termina de perfeccionar y se vuelve la cabeza de las tribus, ¿verdad? Entonces Amén. Dios lo empieza generacional. Pero Isaac fue un profeta ligado en el alma, el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo fue un hombre ligado en el espíritu. Y ligado Amén. en el espíritu es como, ¿sabes cuál es la idea? Cuando uno le hace estudio etimológico a esa palabra, la idea es como que van dos atados, así como de las manos, y no se pueden separar. Amén. Entonces necesitamos que la paternidad, cuando es efectiva, ¿verdad? Es que el padre y el hijo están ligados en la misma visión. Gloria. Están ligados en el mismo propósito, tienen el Amén. mismo espíritu, están ligados por la asignación que tienen. Amén. Me gustaría escuchar ahí tu comentario, porque una de las cosas que más me gusta de ti es que tienes un corazón enseñable porque eres un buen hijo. Amén. Gloria.
Ahí comparte David Maximiliano Galeano. Te bendigo, amado. Dice, para entender la paternidad, tenemos que recibir la identidad de hijos de reinos. Amén. Para entender la paternidad tenemos que recibir la identidad. Mira qué bonito lo que dice ahí pastores Sergio y Daniela. Dice, hijos con la misma genética. Amén. Amén. Y genética al final tiene que ver con códigos. Amén. Con principios. Gloria. Te voy a comentar otra cosa aquí, profeta, a ver qué te parece, pero no me dejes de comentar esto, quiero escucharte. Mira lo que descubrí un día, ¿va? Con ayuda de mi hijo, lo descubrí. Yo estaba tratando de descubrir cuál era el mejor conductor de la electricidad, si era el oro o era la plata. ¿Va? Amén. Y resulta que el mejor conductor de la electricidad es la plata, ¿verdad? Y cuando vos te vas a estudiar el santuario en el desierto, todos los elementos redentivos están representados por la plata. Entonces, el mejor conductor de la autoridad es el amor, no los celos, Amén. no el control, no el temor, ¿verdad? Sino que el mejor conductor de la autoridad es el amor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo acá justo estaba meditando en una palabra, ¿no? Que cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, dice en primera de Timoteo 1:2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, en la gracia, la misericordia, la paz de parte del Dios Padre y Cristo Jesús en nuestro Señor. A mí me llama la atención lo que le dice, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo, verdadero hijo, en la fe, en la gracia, en la misericordia y la paz. Amén. O sea que lo conocía bien. Conocía bien lo que portaba Timoteo, cómo se movía Timoteo. Amén. Lo llama verdadero hijo. Amén. Verdadero hijo en la fe. A mí me gusta que la palabra hijo en la Biblia, vamos a ver, vamos a comentar esto. Ok, la confianza a nivel de paternidad espiritual y en lo natural, la confianza la genera la relación y la relación es algo que se construye. Amén. Hay que construirlo, pasar tiempo juntos. Gloria. Hablar no solo de la gloria de la administración, sino de la vida normal, las situaciones difíciles. Esa parte relacional tiene que ser bien profunda, ¿verdad? Porque cuando esa relación no es profunda, entonces es débil. Yo pienso esto, profeta, hay ministerios que están asignados a nuestras vidas, ¿verdad? Y pueden ser diferentes, profetas y maestros, pero padre, debe de haber una definición en eso. Una Amén. definición, porque yo puedo aprender de... Amén. Puedo aprender de... Y después de están muchos profetas. hay otra clase de personas que no aceptan la paternidad, que no aceptan los consejos. Entonces, esas personas no pueden crecer, porque hoy estaba hablando con un hermano de la iglesia, es lo mismo que yo, me tienen que hacer un trasplante de corazón, y me tienen que poner un corazón nuevo. Si mi corazón no está bien preparado, mi organismo no está bien preparado, el trasplante puede hacerse, pero hay que ver si el cuerpo está preparado para resistir el nuevo corazón, el nuevo ADN. Amén. Fíjate que un profeta, un amigo, una vez tuvo una visión. Mira qué bonita la visión que él tuvo, porque es muy
muy significativa, ¿verdad? La visión que él tuvo. Dice que en la visión él vio un accidente, ¿verdad? Y entonces llegan los paramédicos y los paramédicos empiezan a pedir sangre para donarle a la persona que está ahí herida, pero lo están haciendo ahí donde cayó herido en la calle, como un accidente de tránsito. Y alguien se acerca, le dice, yo le puedo donar sangre, pero no eran del mismo tipo de sangre. Entonces eso es importante uno entenderlo porque hay gente donde nosotros hemos sido enviados y asignados, ¿verdad? Y Amén. eso lo tenemos que entender a nivel del cuerpo de Cristo. Yo creo que mucha gente se bloquea con respecto a paternidad, primero porque ha visto abusos, ¿verdad? Ha visto abuso, ha visto control. Y cuando ejerce ese control que se ha ejercido en diferentes momentos de la iglesia por un mal ejercicio de la autoridad, entonces eso hace que la gente diga, no, yo no quiero ir a un lugar donde me estén controlando, quiero ir a un lugar donde me construyan. Porque acuérdate lo que dice el Señor Jesucristo, dice, yo me construiré y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Amén. Pero a mí me explicaba el Moreto Torá, el apóstol Bonilla, que ahí lo que realmente dice el Señor, no es que en español se tiene que decir así, va. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero cuando le haces, busca la imagen interna de la palabra, es sobre esta roca me construiré a mí mismo. Amén. Gloria a Entonces el Dios. Señor se está construyendo a sí mismo, entonces, porque si no, lo que se hace es hacerlo con un espíritu ninrótico. Mira lo que hizo Ninro, mira lo que hizo Ninro. Cuando Ninro y se juntan ellos para levantar la torre, y la ciudad, dice, hagámonos una torre, Babel. ¿verdad? Esa palabra significa construyamos una imagen de sí mismo, pero dice Ninro, usemos ladrillo en lugar de rocas, porque el ladrillo lo meten en un molde, pero Gloria. la palabra hebrea ahí para ladrillo es igual a idolatría. Gloria. Entonces los ladrillos eran aquellos que adoraban a Ninro y el espíritu que había en él, mientras que la roca es el reflejo de Estructura. una piedra. Correcto, un molde. Entonces, ese molde es el liderazgo humano de la manipulación del espíritu de Ninro. Pero la roca, ¿cómo se forma la roca en el río? Se forma por la palabra, está interactuando. La roca tiene un diseño original, entonces ellos dijeron, no vamos a usar roca, ¿va? No podemos usar la naturaleza de Cristo, usar tenemos que usar el ladrillo, porque el Amén. ladrillo ellos lo metían en un molde, ¿verdad? El Le quiero ladrillo lo compartir metían. algo que me había comentado un conocido mío hace poquito, ¿no? Esta iglesia se congregaban, era una iglesia pentecostal, ¿no? Siempre se movieron Sí. en ese mover. ¿Eh? Comenta, solo me voy a mover ahí a abrir una puerta. Sigue comentando que te estoy oyendo. Amén. Y este muchacho se congrega en una iglesia pentecostal. Y bueno, decidieron tomar la decisión de empezar a congregarse, a tomar la paternidad de un apostolado, tener una cabeza más arriba de él, del pastor este. Y bueno, vinieron y los ungieron a los pastores para tomarlo como hijos espirituales, el apóstol este. No voy a dar nombre de una iglesia. Y lo quería tomar como hijos espirituales esta iglesia que estaban se movían en lo que era pentecostal, no se movían en lo apostólico y en lo profético. Y bueno, estaba toda la gente, lo presentaron ahí adelante de toda la gente de la iglesia y se le fue la mitad de la iglesia. Hicieron un grupo de WhatsApp y se pusieron todo en contra del pastor y de la pastora, porque no entendían lo que era la paternidad, que dice que no, que eso es idolatría, que la paternidad no existe, porque el único padre celestial que tenemos es Dios. Sí, está bien. Y entonces se le dividió la mitad de la iglesia, encima hicieron un grupo y empezaron a socavar al pastor, porque no entienden lo que es la paternidad. Se le dividió la mitad de la iglesia a este varón.
Sí, pero yo creo que es por lo mismo. Mira, la iglesia evangélica en la mayoría de nuestras naciones tiene más de 100 años. El avivamiento de Azusa que nos alcanzó tiene más de 100 años. Entonces, tampoco es que sean iglesias y congregaciones sin un fundamento espiritual. Lo que pasa es que cuando nosotros trasladamos una revelación y de repente nos empiezan a decir, la gente que fue al Instituto Bíblico, el último profeta fue Juan, ¿verdad? Claro, Y el último apóstol fue Pablo, y eso se hizo doctrina claro. en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar dentro de la palabra un camino para que el espíritu de las personas se vuelva a abrir a la restauración de una verdad? Amén. Entonces, eso necesita un camino. Amén. Eso necesita un camino, ¿verdad? Eso no se puede nada más establecer así solo como por doctrina. La persona debe de recibir también un testimonio del Espíritu, un testimonio del Espíritu. Te voy a comentar cómo yo empecé a abrirme al asunto de lo apostólico y lo profético, ¿verdad? Aquí en la ciudad donde yo vivo había una iglesia que es la iglesia que se fundó cuando vino el Evangelio aquí a Nicaragua en 1912. Se llama Iglesia Elín de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Y el pastor de esa congregación era un amigo, porque ahí cerca es la casa de mi madre. Yo fui un día a un culto porque él me dijo, va a venir un apóstol, se llama Roberto Bonilla. Apóstol, les dije yo, ¿verdad? Bueno, si es amigo de Antonio, digo yo, debe ser ungido. Amén. Si es apóstol o no es apóstol, si es amigo de Antonio, yo lo quiero oír, ¿verdad? Y entonces el hombre llegó a predicar, yo lo oí predicar, pero no fue tanto aquí está molestando algo, no fue tanto la predicación, sí estuvo bonita, pero fue la experiencia que yo tuve. Amén. Yo recuerdo que era un lugar grande, un templo grande como para unas 800 personas. Yo estaba en la mitad de esa reunión, ¿verdad? Y el hombre andaba ministrando y de repente llegó y me puso la mano en la cabeza, ¿verdad? Yo estaba ahí con un amigo. Cuando él hizo eso, yo empecé a tener una experiencia espiritual. Gloria. Y entonces en esa experiencia espiritual, yo miré un anillo que estaba suspendido en los aires y que era el anillo, un anillo de herencia. Un anillo de herencia. Yo empecé a recibir eso en mi espíritu, que era un anillo de herencia. Los días subsiguientes, el Espíritu Santo empezó a traer a mi vida el llamamiento que me hizo. Entonces, en mi caso, con esa experiencia, uno empieza a buscar dentro de la Escritura. Y recuerdo que el primer caminito que me lo hallé en el libro de Hechos, que es capítulo 14, ¿verdad? Y ahí dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, entonces dije yo, entonces no es cierto que Pablo fue el último apóstol, porque aquí y ahí yo encontré un caminito. Claro. Y después leyendo la Biblia me encontré que habían otros profetas y yo en la iglesia donde yo nací, al Evangelio, la iglesia de Dios, ahí yo miré el mover profético desde que yo llegué a esa iglesia. Yo recuerdo haber conocido allí al anciano, por ejemplo, William de Alton, y ese hombre era un apóstol del Señor. Amén. Entonces yo nací en una iglesia evangélica, pero de revelación. Nací en una iglesia evangélica limitada en su doctrina con respecto a este asunto, pero no en las manifestaciones del Espíritu. Amén. ¿Me entiende? Entonces, depende, creo yo, cómo es el camino. Lo que pasa es que ahora también nos quedamos solo los pastores, solo apóstoles hay. Y sí, lo que pasa que el mismo enemigo, el mismo diablo, se encarga de hacer todas estas cosas, no poner de doctrina de demonio. No, porque esto es doctrina, que todos los profetas, que esto, que el otro. Y hay una palabra que dice, ¿no? Que justo me venía a memoria, ¿no? Y está en Primera de Timoteo 4:1. Esto es lo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia, las personas se cierran, es como usted decía, la Torre de Babel, estructuras babilónicas, ¿no? Se empiezan a estructurarse y no crecen, siempre quedan en la misma posición.
porque no le dan libertad al espíritu, no deja que se le revele algo nuevo. Nosotros tenemos que ser transformados. Dice en Romano capítulo 12, versículo 2, dice que tenemos que ser transformados, la mente tiene que ser transformada, porque si no lo quedamos con lo viejo, lo quedamos con el vino viejo y no podemos recibir lo nuevo. Dice en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que cuando se le injerta a la persona esa doctrina, esa gente no puede crecer, no puede avanzar, porque se hace una doctrina, se le hace una estructura en la mente. Entonces vos le venís a hablar que tenés un llamado profético, que tenés el mover profético. Y dice, no, si el último apóstol, el profeta fue Juan, fue Pablo. Te vienen con esas doctrinas, con esas estructuras. Amén. Claro, pero ahí donde está la paciencia y digamos y el discernimiento del maestro, porque uno se va con esa misma persona dentro de la escritura y uno va encontrando ahí más apóstoles, como en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Más gente en el oficio profético, y entonces cuando la persona necesita verlo dentro de la escritura, porque una vez yo recuerdo que un hombre importante, ¿verdad? De la Asamblea de Dios, un hombre ungido, yo andaba haciendo una gira con un profeta, un amigo, que su nombre, él ya partió con el Señor, se llamaba Santiago Morales. Muy conocido en América porque era un escudero cercano del apóstol Ronnie, ¿verdad? Entonces, sí, él venía aquí. Lo que pasa es que yo Santiago lo introducía como evangelista en las iglesias evangélicas. Yo no les decía que era un profeta, yo lo llevaba a él como evangelista. Cuando empezaba el Espíritu Santo a hacer milagros y a soltar la profecía, entonces él empezaba a hablar de lo profético. Amén. ¿Verdad? Y entonces hacíamos escuelas proféticas y se hizo un trabajo muy bien bonito, porque lo que hay que tener en ese sentido es como paciencia, porque el Espíritu Santo le va dando experiencia. Ahora, hay gente que tienen, digamos, como una lucha porque quieren mantener a la gente dentro de su congregación y no respetan el destino y la asignación que Dios tiene para ellos. Amén. Ahí pone Sonny Dargel. Dios tiene diferentes formas de mover espiritual. Así es. Y entonces hay gente, nosotros estamos experimentando algo bonito en Nicaragua, ¿verdad? Estamos experimentando, por años se experimentó una oposición tremenda a lo apostólico y a lo profético, ¿verdad? La oposición a lo apostólico era doctrinal, no hay apóstoles, ¿verdad? La oposición a lo profético es porque había mucho desorden. Amén. Mucho abuso, mucha distorsión, pero en la medida que estos mismos hombres de Dios han ido ellos experimentando el trato de que Dios los está llamando a lo apostólico, el trato que Dios los está moviendo a lo profético, ha ido haciendo un camino. Y hoy por hoy la gente es abierta. Lo que pasa es que la gente en lo profético, por lo menos en el medio nuestro, en lo profético la gente se toma una licencia que está en la escritura, y es que la gente juzga la profecía, porque eso es correcto. Amén. Ahí pone el pastor Sergio y Daniela, pone, la gente está muy dañada por malas experiencias, están heridas, se cierran al compartir con el mentor, conocerlo, y ahí se revela la paternidad. Amén. Claro, es que, ¿sabe cuál es un asunto que pasa? El pastor tradicional se acostumbró mucho a hacer todo desde un púlpito. Y por lo menos la paternidad, que es relacional, no se puede ejercer toda desde el púlpito. Amén. Hay un aspecto que es relacional, y cuando un hijo espiritual ve, por ejemplo, un hijo espiritual ve que uno identifica el propósito de Dios en su vida, y tú estás dispuesto como padre a invertirte y a hacerle un camino para que él alcance su propósito en Dios y no tenerlo retenido ahí en un lugar,
¿verdad? Sino reconocer la manifestación del Espíritu, sino reconocer los dones, entonces esa persona siente una confianza. Y ahí es donde Amén. un padre espiritual se vuelve efectivo, ¿verdad? Y ese Amén. padre espiritual puede en principio ser un pastor, ¿verdad? Amén. Ser un pastor, perfectamente ser un pastor, ¿verdad? Si la paternidad es un asunto de reconocer, que alguien reconoce y dice, este es mi padre espiritual que me engendró en el evangelio, o este es el padre espiritual que me maduró en el ministerio. Amén. Entonces la paternidad es bien importante que sea relacional, ¿verdad? Pero el hijo tiene también que provocar eso. Me Amén. gustaría comentar algo sobre la paternidad, porque hay algo que tiene que ver que es bien importante en la paternidad. Hay gente que están habilitados para tener una paternidad de alto nivel, digo yo. Entonces pensemos a un apóstol que su padre espiritual está en Argentina, pero él está en México. Esa es una relación ya, digamos, más madura, Claro. que trasciende la frontera, ¿verdad? Es diferente a la relación que tiene un padre espiritual con los hermanos que son parte del rebaño, Amén. porque esa relación de paternidad espiritual, pero al final son ovejas, y que un día se van a convertir en águilas y leones. Amén. Y aquí entonces me gustaría mencionar algo que para mí es importante en la paternidad. La Biblia dice que cuando nació, dice el niño, lo envolvieron en pañales, ¿verdad? Pero esa es una imagen latina, esa es una herencia que nosotros tenemos que es católica. Porque yo aprendí que en la cultura profética, Elizabeth, por ejemplo, la mamá de Juan el Bautista, queda embarazada. Y entonces, por cultura y por revelación profética, los padres y las madres que eran proféticos en Israel, cuando tenían una profecía sobre el destino de su hijo, entonces ellas empezaban a tejer un manto. Y sobre ese manto, oye esto, profeta, sobre ese manto ellos escribían la profecía. Gloria. Y entonces cuando Juan el Bautista nace, a él no le ponen pañales. Los pañales los venden por docena. Los pañales son para cubrir, ¿verdad? El manto hay que tejerlo en revelación y en profecía. Gloria. Y Poderoso. entonces eso de los pañales hay que buscar otras versiones. Otras versiones te dicen otra cosa. Dice, lo envolvieron, eso lo envolvieron en pañales, es porque el español nuestro así lo dice, pero el texto original no habla de pañales ni de pámperes. Habla de un manto, porque el pañal es para limpiarle al niño aquello, Amén. ¿verdad? Como le hacen algunos padres de familia, le hacen así. No, el manto es para rodearlo con la dignidad de su destino. Amén. Entonces, cuando la mamá de Juan el Bautista va a dar a luz, la partera tiene el manto que dice, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado. Ahora, ¿cómo era el manto del Cordero? Porque su madre, ella recibió la profecía por ángeles y por profetas. Ella estaba tejiendo el manto. Gloria. Y el manto decía, va, porque un niño no es nacido, hijo, nos es dado el principado, y aquello se iba tejiendo, y cuando nace el Ya Cordero, sabía quién claro, iba a venir. ¿verdad? Entonces el asunto es que hay una parte de la iglesia que estamos poniendo muchos pañales todavía. Amén. Y lo que tenemos que ponerle a la gente es un manto que le revele su destino y su herencia. Gloria. La paternidad es para eso, Amén. para ponerle a la gente un destino profético. Entonces tú puedes ser pastor de un niño de 14 o 15 años y tú sabes que ese hombre es un evangelista. Y Amén. lo educas para el oficio. Lo que pasa es que a nivel profético tenemos una brecha que la tenemos que corregir, porque Amén. le estamos dando profecía a gente que no la hemos educado para vivir con ella. Gloria. Ahí A nivel pone, rabínico, a pastor, nivel pone rabínico, identidad de hijo y no de oveja. Ponen. El correcto, pastor. sí, así es, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que lo de la oveja es una figura, ¿verdad? Amén. Que es temporal, que es temporal.
Ahora, no todos van a ser profetas, aunque todos sean proféticos. Amén. ¿Verdad? Pero el asunto es que hay que descodificar la herencia el Señor, el Eterno, está trayendo en este tiempo, porque hay gente, niños de 7, 8 años, que Dios ya está marcando su vida como profeta, como evangelista, como pastores, como apóstoles. Y entonces, si no los envolvemos en la unción de su dignidad, amén, entonces les estamos poniendo pañales. amén. Y el pañal es para lidiar con la infancia del que no madura. El problema es que tenemos gente en la iglesia, 20 años todavía, y hay que ponerle pañales. Gloria. El asunto es que hay que ponerle un manto, ¿verdad? Con el que él va creciendo en su dignidad para lo que Dios lo llamó, para lo que Dios lo ungió. Y en ese sentido, nadie va a rechazar la paternidad, creo yo, cuando recibe una palabra, cuando recibe una impartición respaldada por el Espíritu Santo, con sueños, con visiones, con experiencia, y ahí es donde eso nos empieza a madurar, y ahí es donde el Padre, ¿verdad? Aquí es donde digo yo esto, el que no conoce tu destino no te puede construir tu identidad. Amén. Gloria a Y Dios. tenemos entonces, ahí es donde tenemos entonces, digamos, una situación donde la religión, ¿verdad? Sí trata de retener gente, pero no la va a retener por mucho tiempo. Amén. Porque lo que el Espíritu está llamando, lo está llamando. Amén. También pasa que la gente está muy desconfiada también. Está muy desconfiada, muy dañada, como decía ahí el pastor Sergio y Daniela, y le cuesta entrar en la paternidad, en ligarse a la casa y tomar lo que le corresponde, ¿no? Porque como está todo pasando hoy en este tiempo, ¿no? Ahí se desconectó de vuelta. Amén. Le bendecimos ahí a todos los que están conectados. Gloria a Dios. Jorge Gali, te bendigo, tío, de allá de Villega. Algo está pasando ahí, ok. Saludo al apóstol David, ahí se conecta, Jehová gobierna. Les bendecimos a todos los que se van conectando. Ahí saluda a mi padre espiritual, el apóstol David. Ah, ok, salude al apóstol por allá. Amén. Entonces, ¿qué es lo bonito en este tiempo, Carlos? Que hoy nuestras naciones tienen un apostolado más maduro. Amén. Un mover profético más maduro, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay gente, lo que llegó a buscar a una iglesia es un lugar para congregarse y eso está bien. Y por el otro lado, tenemos gente que cuando Dios la trae de una casa espiritual a otra casa espiritual, no se quieren dejar circuncidar. Gloria. No deje que le corte la... Y hay que cortar porque la educación, ¿verdad? La educación, lo profético y lo apostólico tiene que ver mucho con lo educativo. Amén. Con la formación, con definir propósitos. Pero te voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí ya nos metimos a otro lado y a lo mejor por aquí vas haciendo la conclusión, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de vestir a la novia, ¿verdad? Y yo pues escucho mucho eso. Pero hay una imagen que nosotros la tenemos ahí como distorsionada, desde lo que yo he estudiado, espero no molestar a nadie, ¿verdad? Porque hay hermanos que nos dicen, vamos a vestir a la novia, entonces la revelación que te plantean es como que el apóstol Pablo fuera un sastre, que está con 1 centímetro y una tijera midiéndole el vestido a la novia. ¿Ah? Amén. Pero la imagen hebrea es otra. La palabra hebrea, cuando tiene que ir desde el Génesis, cuando dice que Dios los vistió, ¿verdad? La palabra hebrea ahí es la besh, significa armar un ejército para la guerra. Entonces, cuando Pablo habla de que nos vistamos, no dice que nos pongamos ahí un traje todo fino, dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Gloria.
Entonces el apóstol Pablo en la revelación paulina para vestir a la novia, Pablo no es un sastre, Pablo es un sargento en el campamento. Amén. Entonces cuando queremos establecer lo profético, lo apostólico, tenemos que entrenar un ejército para la guerra, pero hay demasiados civiles en la iglesia. Gloria. A la Amén. gente se le olvida que es un ejército y que le Amén. vamos a dar armas, ¿verdad? A dar armas y esa arma la tiene que ejercitar. Te voy a contar una experiencia y te doy la palabra aquí. Amén. Le pasa esto a una hija del ministerio que es una profeta, una maestra que está madurando su ministerio a lo profético, ya está establecido en los dos oficios. Pero cuando empezamos la relación, Dios empieza a primero a sanar en ella la revelación como maestro, ¿verdad? Después, como a los 2, 3 años, empieza el Señor a darle experiencias a nivel profético, pero bien fuertes. Amén. ¿Me entiende? Entonces, dentro de esa experiencia ya tiene un periodo de pruebas. Y un día me llama y me dice, pastor, apóstol, venga, ayúdeme. ¿Por qué? Le digo yo. Porque ella mira que astralmente una bruja se le mete en el cuarto a hacerle guerra. Ayúdeme, suelte una palabra. No, le digo, el pleito es con usted. No, me dice, en serio, venga, ayúdeme, busco una paila y dale a esa vieja, le digo. Porque mira lo que yo entiendo, mira lo que yo entiendo. Yo no puedo poner en duda que Dios permite una experiencia de esa a una persona que no tenga la capacidad. Amén. Si la está entrenando, entonces cuando la gente quiere oficio como apóstol, como profeta, entienda que la guerra le va a venir. Amén. Y si el enemigo no viene, de todas maneras usted va a ir porque va a ser enviado. Amén. Bueno, a mí me pasó cuando yo llegué al ministerio. Yo siempre, a mí me gustó la intercesión, la guerra espiritual, todo eso, pero estaba en este ministerio donde yo estaba congregándome, no me entendía. Y recibía más palo que otra cosa porque no tenía no, me iba a la guerra yo solo. Era fuego amigo, fuego amigo. Me iba a la guerra solo. No tenía la cobertura, no tenía la que me seguía atrás, ¿viste? Y bueno, y así empecé, que casi termino loco, porque era la verdad. Y cuando llegué en este ministerio, empecé a experimentar lo que era la cobertura, la paternidad. Amén. Al estar en un ministerio de guerra, nada que ver a donde yo me estaba moviendo en un lugar donde no era mi lugar, donde no era mi tierra. Estaba en la tierra incorrecta, por eso no podía, por eso estaba como que quería, parecía un perro, un Rottweiler atado. Quería ladrar y me tiraba la soga de vuelta para acá. Entonces estaba en una tierra incorrecta. Hasta que el padre me dijo, vos no vas a poder crecer en una maceta. No podés crecer, un árbol no puede crecer en una maceta. Claro, Y ahí, eso tiene que ver con el clima, porque según la semilla, y aquí volvemos a lo de la genética, entonces según la semilla, la semilla necesita un clima, no solo una tierra, sino que necesita una atmósfera espiritual para desarrollarse. Gloria, Entonces, pensemos en un salmista que su unción un salmista que su unción es profética. Entonces, él no puede estar con un himnario de gloria ahí, donde ya no hay gloria, solo recuerdos. Tiene que fluir, Clara, Gloria. tiene que fluir. Entonces, ahí es donde la atmósfera espiritual efectivamente puede ahogar, ¿verdad? Y entonces ahí la persona tiene que tomar la responsabilidad, ¿verdad? Porque si no, no puede pasar lo siguiente. Yo aquí quisiera como cerrar mi participación y dejarte concluir. Descubrí estudiando la palabra que habían dos tipos de unciones que se usaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La unción de cuerno y la unción de redoma. Samuel ungió tanto a David como a Saúl, pero cuando ungieron a Saúl, lo ungieron con aceite de redoma. Porque Aceite de frasco. lo ungieron para liderazgo del pueblo. A David lo ungen con aceite de cuerno. ¿Cuál es la diferencia? Son los mismos elementos de la unción,
los mismos 5 elementos, pero el depósito es diferente. Entonces la redoma era algo de barro, lo hacía la mano del hombre, ¿verdad? El cuerno no, el cuerno Amén. se le quitaba, digamos, a un carnero que tenía que ser sacrificado en holocausto totalmente al Señor para poder usar su cuerno como depósito de la unción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mover apostólico tenemos mucho apóstol ungido con aceite de redoma, dando cobertura a pastores y evangelistas y profetas ungidos con aceite de cuerno. Gloria. Entonces, el llamado apostólico tiene que ser genuino. ¿Me entiende? El llamado apostólico tiene que ser genuino. Y en esto hay diferentes escuelas. Cada escuela tiene como su marca, su tendencia, ¿verdad? Porque al final lo apostólico es algo que está en el oficio de la iglesia, ¿verdad? Igual como el Amén. maestro. Entonces, el asunto es que el clima espiritual no es lo mismo, digamos, cuando hay personas que yo veo que se ahogan en una iglesia pastoral, ¿verdad? Porque tienen un llamado, pero el pastor tiene una mentalidad limitada a la congregación. Y el evangelista es un oficio para el cuerpo. El profeta Amén. es un oficio para el cuerpo. Si no le quitamos esa barrera, entonces el hombre de Dios se limita en su obediencia. Amén. Y cuando él limita su obediencia, él también limita la unción. Amén. Y ahí es donde Ah, un padre espiritual tiene que asumir, o sea, si yo le doy cobertura a un profeta, yo tengo que asumir responsabilidad sobre lo que él dice, amén. ¿verdad? ¿Por qué asumes responsabilidad? Porque lo conoces, porque sabes que su palabra ha sido probada, porque sabe que Dios le está hablando, ¿verdad? Yo le decía una vez a unos pastores amigos míos aquí en una ciudad, no voy a mencionar la ciudad, que me decía que hiciéramos una escuela para ungir gente para el ministerio, ¿va? Evangelistas, profetas, apóstoles. Yo le digo a él, sí, yo lo hago, yo vengo con una condición, ¿verdad? Que tienes que ponerme en la misma mesa dos ancianos de la ciudad Amén. que certifiquen, ¿verdad? Que esta gente que nosotros vamos a ungir, ellos estén de acuerdo. Porque si no, le digo yo, nos vamos a meter en un problema legal. Si nosotros ungimos como profeta a alguien que no fue educado para ese oficio, toda grosería que dígale o se va a volver un archivo en contra nuestra. Gloria. Tremendo. Tener mucho ¿Me cuidado. entiendes? Amén. Claro. Entonces, el padre espiritual, ¿verdad?, debe de ungir y reconocer en el oficio a persona que le rinde cuenta y le guarda obediencia. Aleluya. Entonces, eso es lo que yo veo en tu experiencia, ¿va? Estuviste en un lugar donde Dios te salvó, Amén. pero después de que te salvó, te llamó para un oficio y te introdujo dentro de una casa espiritual que reconocí ese llamado y te ha entrenado para ese oficio. Amén. Amén. Y Algo que el y por padre eso me estamos, dijo, algo que el padre me dijo hace 2 semanas atrás, yo estaba en mi trabajo, ¿no? Y el padre me dijo, no me limite la mente, porque si me limitas la mente, te estancás. Fluí, tenés que fluir. Vos a medida que vos vas fluyendo, tu potencial, tu llamado se va desarrollando. Amén. Y te voy a ir formando el carácter, te voy a ir capacitando. Amén. Uno a veces escucha la voz de Dios y quiere salir corriendo. Pero bueno, eso era en otro tiempo, ahora estamos más calmados. claro, claro, porque eso es lo importante que como Samuel, ¿verdad? El mismo Samuel con Elí, ¿verdad? Amén. Dios se le empieza a revelar a Samuel cuando era un niño, ¿verdad? Pero hay otro asunto que me gustaría mencionar aquí porque yo creo que es importante. En un asunto que hay una demanda fuerte del Señor que tiene que ver con apóstoles y profetas. Y aquí tengo que asumir la responsabilidad de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque tenemos mucho hombre de Dios con su ciudadanía dividida. El problema no es tener doble nacionalidad, ¿va?
Podemos ser nicaragüenses y argentinos, nicaragüenses mexicanos, nicaragüenses costarricenses, nicaragüenses. La doble nacionalidad no es el problema es tener ciudadanía dividida. Y me gustaría poner dos ejemplos, porque eso es determinante. El nivel de guerra que se nos viene en nuestras naciones, no podemos tener archivos. Gloria. No podemos tener ciudadanía dividida. Te voy a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo que te voy a poner es el de Moisés. ¿Por qué hubo contienda por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué el diablo reclamaba a un profeta para convertirlo en una momia? Porque la Biblia dice que Moisés fue prodigiado. O sea, a Moisés se le hizo una forma de ceremonia. Como Dios confirma todo, ¿no? Porque eso es lo que usted está hablando, eso es lo mismo que usted está hablando ahora, lo predicó el apóstol el sábado en la iglesia. Ok, entonces Moisés fue introducido en el Nilo dentro de un ritual de adopción. Es posible que hasta algún tatuaje le hicieron a Moisés. Entonces dice la Biblia que Moisés, oiga esto, profeta, porque aquí hay gloria. Hecho ya grande, dice, hecho ya grande. Grande es que entendió la dimensión de su llamamiento. Moisés cortó con esa herencia faraónica. Amén. Y Moisés dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque algunas historias paralelas dicen que Moisés estaba en la línea de sucesión del faraón. Amén. Entonces Moisés rompió con ese vínculo para poder ser el profeta. Ahora, el asunto es, ¿cómo era el derecho legal que el enemigo reclamaba que Dios mismo tuvo que poner en su lugar al diablo? Vamos a compartir el pasaje, apóstol, para que la gente también... Eso está en Hebreos capítulo 11. Correcto, dice la Biblia que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, tuvo que divorciarse de esa paternidad egipcia que había sobre su vida, porque lo querían convertir en una momia. Para los que están ahí conectados, esto se encuentra en Hebreos capítulo 11, 24, dice. 11, 23, vamos a leer el 23 al 24. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y temieron el decreto del rey. En el 24, Hebreo 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces, esa palabra rehusó es como quien que se divorció. Amén. Rompió esa partida de nacimiento egipcia. Rompió el yugo. ¿Verdad? Correcto, rompió esa partida de nacimiento que a través de la cual el enemigo reclamaba un derecho para convertir a un profeta en una momia. Gloria, poderoso. Y el otro que tuvo que resolver eso fue el apóstol Pablo, porque Pablo tenía ciudadanía romana. Ahora mira lo que pasa con Pablo. Pablo llega, ¿verdad? Lo introduce en el mundo apostólico, lo introduce Bernabé. Y a causa de que Bernabé lo introduce, dice que Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columna, le dan la diestra en señal de compañerismo. La diestra en señal de compañerismo en la cultura profética de Israel es reconocemos tu llamado, reconocemos Amén. Tu ministerio, reconocemos tu autoridad, tienes un lugar en la mesa con nosotros. Pero sobre que hacen eso, no lo dejaron allí en Jerusalén, lo mandaron de regreso a Tarso. ¿Sabe por qué? Y Tarso había que tirarse como 400 kilómetros en el Mediterráneo y después subir rumbo a Turquía, a una ciudad donde no tenía la ciudadanía, lomo de camello, ¿sabe cuántos meses se tiró? ¿Por qué? Porque yo hice el estudio y resulta que Tarso viene del dios Tarcú. Y esa era una ciudad que tenía convenio de doble nacionalidad con Roma a causa de reconocer al César como un dios. Y entonces Pablo tenía un archivo. Pablo se va y lo rompe, hace la anulación de eso. Y lo que Pablo nos escribe después sobre ciudadanía y nuevo nacimiento es poderoso. Amén. Entonces nosotros necesitamos que todo hombre de Dios, ¿verdad? No tenga ciudadanía dividida. Y hay gente que está dividida su mente. Tenemos mucho asunto greco-romano metido en la mentalidad de apóstoles y profetas. Amén.
y lo que se nos viene, porque mira esto, el nivel de guerra, esto es para ti, profeta, el nivel de guerra es proporcional al nivel de herencia. Amén. Entonces, el nivel de guerra que muchos profetas tienen que librar en nuestros días tiene que ver con el nivel de herencia que se va a liberar para muchos hijos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hay que ir perfeccionando, ¿verdad? Nuestra obediencia, nuestra santidad y nuestra revelación, porque tenemos todavía, por ejemplo, yo lo veo, pues muchos A mayor gloria, profetas, a mayor gloria, mayor consagración. como dijo Josué, ¿verdad? Santificado hoy porque mañana el Señor hará maravilla. Nosotros tenemos que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Y ya hay, por ejemplo, mucha gente moviéndose. Por ejemplo, aquí en Nicaragua yo he estado en contacto y relación con mucha gente que Dios se está moviendo a los países islámicos, al norte de África y otras regiones y algo otros en Europa. Hay un mover aquí bien tremendo con respecto a eso. Entonces el evangelio está caminando, pero la paternidad es determinante. Es Amén. determinante porque eso afirma una relación. A mí lo que me gusta un poquito más de la paternidad es que uno tiene la oportunidad de sembrar obediencia, sembrar honra y después poderla cosechar, ¿verdad? Pero lo bonito del profeta, el profeta necesita un cuidado especial porque dice Osea que el profeta es odio en la casa de su Dios. Y entonces el profeta vive mucho rechazo. Yo tengo aquí unos amigos, ¿verdad? Que conformamos algo que se llama la Compañía de Profetas de Nicaragua y hay profetas de toda la nación y un par de apóstoles del Consejo Apostólico que están viendo ahí qué es lo que fluye. Amén. Y un día le estaba comentando a él que en el libro de Osea, cuando dice que el profeta odia en la casa de su Dios, en hebreo el profeta es el latigazo de Dios. Es Lo que terrible. pasa es que donde no hay profeta no hay corrección, no hay orden. Amén. Claro, porque el nivel de discernimiento se tiene que activar. Pero qué bonito, Carlos, qué bonito. Tú me dijiste algún día que estábamos hablando por WhatsApp y me gustaría que trataras de recordarlo, que el Señor te hablaba a ti y te decía que, algo así, ¿verdad? Te decía que tu identidad tenía que ver con cuánto te acercabas a Él. Amén. Que al acercarte al Padre, y estamos hablando del Padre, del Señor, ¿verdad? Que al acercarte a Él, ¿verdad? Definía tu identidad. ¿Puedes recordar un poco de eso y comentarlo aquí para que concluyamos por ahí? Sí, que mientras más yo me acerco a Dios, mi identidad más se me va a revelar. Amén. Mientras más intimidad, más relación, más hábito tengo con el Espíritu Santo, se me va a ir clarificando la mente, se me va a ir clarificando la visión. Me voy a ir desarrollando a un nivel superior. Amén. Pero eso depende de cada uno, de cada persona. Amén. Por eso que a veces nosotros, como ayer hablaba con el apóstol, muchas veces lo que comemos nosotros hay veces que la otra persona no lo puede comer porque todavía no está preparado su estómago. Amén. Yo hay veces hay cosas que me guardo hasta compartir con mi esposa porque yo sé que todavía ella todavía no está preparada y capaz que le puede caer mal. Yo por mí yo quiero llevar a todo, vamos para allá, pero hay tiempos y tiempos, ¿no? Antes no esperaba el tiempo, yo quería que vengan todos conmigo, que coman todo lo que yo estaba comiendo, pero bueno, todo tiene un tiempo, todo tiene un desarrollo. Amén. Y hay veces que el Padre también nos hace morir, nos hace menguar en esas áreas, ¿no? Para que Él también se pueda desarrollar y capacitarnos a un nivel mayor. Claro, mira qué bonito lo que están diciendo ahí los pastores Sergio y Daniela. Dice, para ser padre necesitamos ser hijos primeramente. Muchos quieren ser padres y no han aprendido a ser hijos. Y Amén. algunos son malos hijos, ¿verdad? Y eso sí es determinante. Lo que yo te decía al principio, no sé si te lo comenté, pero o te lo comenté por WhatsApp, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos padres de esta reforma, nosotros somos hijos. Amén. Ese es un buen principio, entender primero, ¿verdad? Y una de las cosas que caracteriza al hijo es que aprende obediencia.
Amén. Y cuando uno aprende eso, también aprende a guardar paciencia. Fíjense que hay una profecía que yo te la voy a compartir en privado, pero cuando el Señor me la dio, yo tuve que guardar esa profecía 938 días en mi espíritu, casi 3 años. El Señor me la dio en un trato, ¿verdad? Y me dijo que solo la iba a poder hablar esa profecía, solo la iba a poder hablar con una señal. Y a mí que me daban ganas, ¿me entiendes? Yo quería porque el trato era hermoso, ¿me entiendes? A Amén. mí me daban ganas, pero si no esperaba el tiempo, la profecía no iba a tener la validez que tuvo y que cómo se certificó cuando se esperó el tiempo y se esperó la señal, Amén. ¿verdad? Entonces, eso es parte y eso me vino a mí por una paternidad efectiva, ¿verdad? De las dos personas hay 3 o 4 personas que han tenido incidencia en mi formación. Uno, el apóstol Amílcar Crowdy, aquí en Nicaragua. El otro, Incidencia. el Ah, apóstol Roberto Bonilla, ¿verdad? Y también me ayudó mucho el mentorado de el apóstol Luis Mercedes, un anciano en la fe, amén. un anciano en la fe. A mí no se me olvida una vez que yo estaba hablando con el apóstol Luis Mercedes y el apóstol Rossi Argueda por Skype, preparando una venida de ellos aquí a Nicaragua. Y cuando estamos hablando, ¿verdad? Entonces el apóstol Rossi me dice, mi pastor Carlos, y le dice el apóstol Luis a ella, ya no le digas pastor, él no tiene problema en su identidad como pastor, él está sufriendo un acomodamiento y una lucha para aceptar su llamamiento como apóstol. Amén. Digo yo, hay gente que tiene, ¿verdad? Que tiene ¿cómo te dirá yo? Tiene una habilidad en el espíritu para entender la necesidad que tiene aquel a quien está ayudando. Amén. Entonces, es determinante, ¿va? Hoy en nuestras naciones, gracias a Dios, ya hay más madurez. Ya hay más madurez, yo veo nuestras naciones y yo oigo a los apóstoles, yo hago esto mucho. Oigo apóstoles predicar hoy, pero busco videos de ellos de hace 10 años y yo veo la diferencia. Amén. Veo también en el mover profético, pero estamos metidos dentro de un proceso de refinamiento de la voz profética. Ya los Amén. profetas de Dios están empezando a hablar con señales, con anticipación. Entonces, pero todo eso es el resultado de ¿qué? De que la paternidad ha ido creciendo en nuestras naciones. Ha Amén. ido creciendo, el Espíritu Santo ha ido perfeccionando su labor y a eso hace que mucha gente que antes refutaba cuando ve la profecía, ve la señal y ve la evidencia del cumplimiento, ¿verdad? Porque hay que, mira lo que yo aprendí con el apóstol Bonilla. Él me decía algo, Carlos, en la cultura profética, el profeta es responsable de lo que él dijo. En la cultura profética de la Biblia, va. En Amén. la cultura nuestra todavía, va. El profeta suelta aquello y que la gente se haga responsable. No, y la profecía, ella misma contiene la medida de fe. Amén. Entonces, no es que Dios nos da una profecía y vaya a ver cómo hace. No, no, no. Entonces, pero hoy que tenemos comunidades proféticas y todo en nuestras naciones, ya hay una generación que se está levantando, pues que la expectativa de uno crece. Y la verdad es que necesitamos que nuestros profetas maduren, necesitamos que nuestros evangelistas, ¿verdad?, vuelvan a ser ungidos para ver Amén. cosas sobrenaturales. En nuestro tiempo, que nuestros pastores, pues, también vayan alcanzando, digamos, otro nivel mayor. Pero me gusta eso que el Señor te dijo a ti. Entre más te acerques a Él, ¿verdad? Más se afirma la identidad Amén. de la persona, primero como hijo de Dios, porque al final eso es lo importante. Lo importante, dentro de los hijos de Dios hay unos que el Señor los va a llamar como pastores, Amén. a otros como maestros, a otros como evangelistas y a otros como profetas, ¿verdad? Y a otros como apóstoles. Y entonces eso se va madurando Yo y pienso que hay un si fruto. uno, la persona que está bien firme, ¿no? Y está bajo un manto apostólico, se tiene que mover en las cinco asignaciones. Todos no tienen el mismo desarrollo, pero yo antes me movía como profético, me movía como evangelista.
y ahora Dios me está dando la capacidad también para enseñar. Amén. Entonces se van activando las asignaciones de los 5 ministerios sobre cada persona, de acuerdo a la persona también la demanda que le pone, ¿no? Y la entrega y la dedicación y el orden y la santificación. Eso se va desarrollando, va fluyendo a un nivel mayor en cada uno, ¿no? Claro, aunque normalmente lo que nosotros hemos visto acá, digamos, en los últimos 10 años, lo que yo he podido ver, es que hay gente que tiene como una unción primaria, como una unción asignada, ¿verdad? Y lo fuerte de su llamamiento, digamos, como el caso mío en la parte magisterial, como maestro, ¿verdad? Entonces yo me defino más como un maestro apostólico, fluyo en lo Amén. apostólico, fluyo en lo profético, ¿verdad? Estoy así que le digo al Señor, ya estoy listo para lo evangelístico, porque lo que yo he visto a nivel a nivel que va a ocurrir en mi vida, a nivel de la unción evangelística, yo quiero ir por eso ya. Pero no he Amén. terminado de cerrar mi ciclo todavía como maestro y estoy detrás de eso esperando, ¿verdad? Por ese mover evangelístico de las cosas que nosotros estamos esperando ver en este avivamiento. Entonces todo tiene que tener ahí como su tiempo, ¿verdad? Y ese es el otro asunto que el padre que es efectivo tiene que saber diferenciar, digamos, el camino que llevan los hijos. Amén. ¿Verdad? Porque tiene que haber una conexión entre el Padre Espiritual y lo que el Espíritu Santo le está ministrando a Amén. aquel que está llamando, ¿verdad? Tiene que haber yo lo hago de esta manera, yo siempre procuro identificar cuál es el trato de Dios en la vida de ellos. Y según el trato del Espíritu, entonces uno dice, yo voy a trabajar como un asistente del Espíritu Santo, Amén. en el llamamiento que la persona tiene, en los dones que la persona tiene, ¿verdad? Porque si no, le ponemos una como carga, ¿verdad? A los hijos espirituales y a veces tampoco eso es lo correcto, ¿verdad? Porque Amén. a mí me gusta esa convicción que la persona tiene, digamos, cuando tiene convicción sobre su llamamiento. Entonces, imagínate algo, Dios lo llama y le dice que es pastor y que va a abrir una obra. Y tú sientas en una esquina ahí del Gran Buenos Aires una persona con una Biblia, vaya a ver qué hace. Tiene Amén. que tener una convicción, tiene que tener una convicción espiritual de que Dios está ahí con él. Sí, hay mucho, ¿no? Yo conozco también y hablábamos con el apóstol David, ¿no? Que hay muchos que le dicen, bueno, sí, está bien, deja el trabajo, deja todo, abandoná todo, y así también han errado y han padecido, ¿no? Esas personas, porque todavía no era el tiempo. Claro, pero es que en eso el llamamiento es diferente. Mira, yo conozco, por ejemplo, gente que Dios los llamó al oficio como pastor, pero mantienen su trabajo. Yo tengo muchos amigos que son pastores y son empresarios y les va bien. Dios nunca les pidió su trabajo, Amén. nunca se los pidió. En el caso mío, yo era feliz como evangelista en las iglesias de Dios. Hacía mi trabajo, pero tenía mi negocio, ¿me entiendes? Entonces era un evangelista así que disponía de cierto tiempo, pero yo era feliz con mi negocio. Pero a mí pastor ni amarrado, decía yo. Y cuando Dios me llama a mí en 1996, la última vez, porque ya fue no fue la cuarta vez, yo había fundado 4 iglesias ya como evangelista y mis pastores me querían poner como pastor, pero yo decía, no me gusta el pastorado, ¿verdad? Entonces, ya en 1996 más bien entré en una disciplina del Señor. Y pasaron 7 años. En el 2003 Él me vuelve a llamar junto con mi esposa, ¿verdad? Pero ahora me lo pide todo. Me quitó negocio, me quitó la Oh, finca, me quitó todo, ¿verdad? Me quitó todo. Pero nunca, nunca, y delante del Señor lo digo, y mi esposa y mis hijos lo saben, nunca me dejó padecer. Es más, mira gloria. lo que me hizo un día. Mira lo que me hizo un día el Señor. Quiero terminar aquí. Porque esto es lo importante de la experiencia del llamamiento. Al que Dios lo llamó como profeta, sabe que Dios lo llamó. Y el mejor amigo del profeta es el Dios del profeta. Amén. Él es el que lo va a sacar. Yo he dado palabras y profecías que muchos amigos míos, cuando las he dicho, se me apartan.
¿Me entiende? Hay palabras proféticas que yo hablé hace 10 años, ¿verdad? Que cuando yo las empecé a hablar, yo supe que en algunos círculos apostólicos y proféticos, pues hicieron su aperitivo conmigo. Pero Amén. hoy vienen y me preguntan por la profecía, ¿verdad? Y yo entiendo pues que así tenía que ser. Yo no tengo, digamos, molestia con eso. Tengo mi corazón sano, Amén. ¿verdad? Pero mira lo que me pasa, porque esto es importante a nivel de experiencia. Estoy un día con una necesidad de varios tipos. Entonces agarro el teléfono, ¿verdad? Y voy a llamar a alguien, a un amigo que yo lo he llamado en otras ocasiones porque me respalda en el ministerio. Básicamente en el área financiera. Mira, te necesito ir a tal parte y estoy buscando sembradores para esto y entonces así, personas así. Pero en esa ocasión yo no lo estaba llamando para eso, sino Amén. que por otra razón que estaba como más escondida en mi alma. Y sobre que yo lo estoy llamando, yo sentía que me apretaban aquí la garganta. Y como que me decían, Carlos, cuelgue esa llamada, Carlos, cuelgue esa llamada. Y cuando yo cuelgo la llamada, a como pude, oigo la voz del Señor. Y el Señor me dice estas palabras. Carlos me dice, no vuelvas a avergonzarme. Aleluya. Porque no ibas a hablar, me dice, como un hombre ungido, sino como un hombre necesitado. El que te llamé, me dice, fui yo. Amén. Yo te llamé, me dice él, yo te sostengo. Y yo soy Aleluya. celoso de la puerta a la cual tú llamas. Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Mira qué tremendo eso. Entonces, lo importante es que cuando hay una experiencia en el llamamiento, cuando vienen momentos difíciles, uno tiene de dónde agarrarse, como el apóstol Pablo. Cuando a Amén. Pablo lo cuestionaban y lo azotaban, decía Pablo, es que a mí me botó el caballo. Y ese era su caballo de batalla, es que a mí me botó del caballo, decía Pablo. Además, decía Pablo, aquí tengo un chichote todavía. Y Jacob decía, el Dios que se me apareció en Betel. Amén. Entonces la marca del llamamiento para el oficio del pastor, del maestro, del evangelista, ¿verdad? Del apóstol, del profeta es muy importante porque es de lo que uno se agarra como padre para afirmar la identidad de los hijos. Amén. Entonces Amén. ahí donde Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Aviva el don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, eso es lo importante de saber. Cuando tienes un corazón de hijo y tienes confianza en el Padre que tiene, dice, no, esta profecía me la dio mi Padre. Amén. Esta palabra es verdadera, este don me lo impartieron en un presbiterio. Entonces, eso es lo que afirma, ¿verdad? El llamado y la identidad de un hijo. Y es de un hijo se le pone un manto, no pañales, porque se vuelve grande. Amén. Gloria a Dios. Tenemos demasiada gente que ya los pañales no le lucen, hay que ponerle el manto. Aleluya. Amén. Hay una palabra que hoy yo estaba meditando, ¿no? Mientras usted me había dicho que teníamos que compartir, ¿no? Y justo me puse a buscar, ¿no? Y la palabra se encuentra en Génesis capítulo 49, que habla de la verdadera paternidad, ¿no? Y a mí me asombró a leer esta palabra, cómo Jacob ya sabía y podía identificar cada hijo, y cada hijo fue identificado en una tribu. A mí me gustaría leer la palabra para los que están ahí conectados, amén. La palabra se encuentra en Génesis capítulo 49 y dice, profecía acerca de Jacob y de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, aleluya. Por eso que el Padre nos quiere juntar, amén. Pero ¿a qué nivel? Al nivel nación nos quiere juntar, amén. Dice que, y llamó Jacob a sus hijos. ¿A qué hijos? Cada hijo representaba una tribu. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y ahí empieza en el número 3.
Y ahí le da nombre, ahí le da la identidad. Y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no será el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te enviliste subiendo a mi estrado. Y ahí está el número 5. Simeón y Leví son los hermanos de arma de iniquidad, sus armas en su consejo. No eres mi alma, ni mi espíritu se junten en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarrentaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté de Jacob, y los esparciré en Israel. Y ahí el número 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tus padres se inclinaron a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó su hecho como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando la vid de su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino y su vestido, y en su sangre de uvas, y en su sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón, en el puerto del mar habitarás. Serás como puerto de naves, y sus límites hasta Sidón. Y Sacar, asno fuerte, que recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y en la tierra era deleitosa, y bajo sus hombros para llevar, y sirvió el tributo. Dan jugará a su pueblo, la tribu de Dan jugará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. Gad, ejército, lo acomentarán, más él acomentarán el fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleite al rey. Naftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, lo acetaron y lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Yo me puse a pensar en esta palabra, meditar, cómo Jacob ya conocía a sus hijos. Mirá cómo habla de Judá, mirá cómo habla de Simeón, mirá cómo habla de Isaacar, mirá cómo habla de José. Ya los conocía, amén. Ya sabía cómo se iban a manejar, lo que tenían en su ADN, lo que tenían en su sangre, amén. Dice en el 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá,
con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de hasta abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente y sobre la frente de los que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín el lobo arrebatador, a la mañana comerá su presa y a la tarde repartirá su despojo. Amén. Yo, en esta palabra, Dime. yo en este tiempo creo fielmente que el Padre está reuniendo sus tribus. Por eso dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé que os es de acontecer en estos días venideros donde el Padre está reuniendo sus tribus, está reuniendo sus hijos del norte, del sur, del este, del noroeste. El Padre nos está reuniendo. Esto no es casualidad que nosotros hoy estemos hablando, estamos impartiendo palabra, estamos impartiendo enseñanza. Amén. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito. Hay propósito. Profeta, mira, me gustaría comentar algo de eso que tú estás hablando que hizo el patriarca Jacob. ¿Se acuerda que yo te mencionaba que Isaac fue un profeta ligado en el alma? Amén. ¿Verdad? Y que por eso Dios lo había dejado así, cieguito, para que él ya no dependiera de la vista, sino del olfato, y hueliera en Jacob del cordero. Gloria. Cuando su madre lo cubrió con el cordero, lo está cubriendo con la profecía que le fue dado de que estaba en el vientre. Pero Jacob ya no fue un profeta ligado en el alma. Jacob pudo discernir claramente el asunto de las tribus. Y Jacob hace algo extraordinario que va a aparecer después en Génesis capítulo 49. ¿Verdad? Donde él bendice a sus hijos, ¿no? En el 48 aparece eso. ¿Por qué? Porque el patriarca Jacob hace algo que se llama la sustitución profética de los primogénitos. Él agarra a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés, y le dice a José, ¿verdad? Estos dos hijos que te nacieron en Egipto serán míos, le dice. Como Rubén y Simeón serán míos. Amén. ¿Verdad? Y cuando ora por ellos, dice, sea en ellos perpetuado mi nombre, dice el patriarca. Y esto es importante, ¿verdad? Y mi nombre y el nombre de mis padres es la sustitución profética de los primogénitos. Por eso, Rubén es sustituido porque era impetuoso. El carácter impetuoso tiene que ver con una mala actitud. Amén. Y Rubén y Simeón y Leví cometieron un pecado terrible, que ellos usaron el pacto de Dios para decirle a aquellos, ¿verdad?, que habían hecho el asunto con la hermana, circuncídense, ¿verdad? Y después vamos a emparentar, y lo que hicieron fue pasarlo por la espada. O sea, Amén. Usaron el pacto de Dios, y entonces Jacob lo separó. Entonces Jacob fue un padre, patriarca y profeta que supo discernir, y él hace la sustitución profética de los primogénitos. Gloria. Entonces, estamos en un mover del espíritu donde la actitud de los hijos puede hacer que algunos sean removidos de su primogenitura. Aleluya. ¿Me entiendes? Él hace la sustitución profética de los primogénitos. Y lo otro bonito de Jacob es que cuando le dice a José, ¿verdad? Él se hace, estos tus dos hijos serán míos, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces le dice el patriarca, ¿verdad? Toma, dice, su arma, sus dones, dice, esto yo lo gané, dice, en mi guerra contra el amorreo. Entonces le dice, esta herencia que yo les voy a dar a ellos, lo gané en mi guerra y mi trabajo, en mi Amén. fidelidad de Dios, lucha, le dice, y con esta unción que yo gané, le dice, yo bendigo a estos dos, y le dice a José, el resto lo bendice usted. Aleluya. Sí, okay, ¿verdad? Entonces el asunto es que hay una sustitución profética que está ocurriendo, por eso tenemos que cuidar nuestra integridad. Amén. ¿Verdad? Hay muchos hombres de Dios que ha sido fiel en su ministerio como pastor, le va a caer encima el llamamiento como profeta. Amén. Hay mucho evangelista que ha sido gente fiel, ungida, sacrificada, está tejiendo su manto como profeta. Gloria.
Entonces, es una situación donde el Espíritu Santo ha estado examinando el comportamiento en las naciones. Hay gente que ha sido íntegra y Dios está viendo una sustitución. Gloria. Está viendo una sustitución. Por eso alguien decía, es determinante nosotros tener cuidado con el ejercicio de la autoridad. El apóstol Pablo decía que nosotros no podemos andar ejerciendo autoridad como quien tiene señorío. Porque Amén. la fuente de nuestra autoridad no solo es la unción y el llamamiento, sino nuestro ejemplo personal. Cuando Pablo reclamaba su autoridad, la reclamaba por dos cosas. La reclamaba por la revelación que tenía, por la experiencia que había tenido con el Cordero y por su servicio a los demás. Gloria. Entonces, el espíritu de servicio tiene que estar, digamos, en los padres. Voy a poner un ejemplo y yo quiero concluir aquí para que tú ores, ¿verdad? Amén. Me dice una de mis hijas, mi hija mayor, me dice ella, papá, yo quiero un marido como vos. El día que yo me case, me dice, quiero un marido como vos, porque ella ha visto mi dedicación a mi esposa. Ella ha visto, digamos, el cuidado, ella ha visto todo. Entonces dice, así sí. Entonces, lo mismo pasa en lo apostólico, lo mismo pasa en lo profético. Si nosotros ejercemos bien en amor y en el amor en la autoridad en amor, ¿verdad? Amén. Qué bonito es uno poderse invertir en el propósito de Dios en la vida de un hijo ministerial. Amén. Y verlo crecer. Yo estoy haciendo algo, por ejemplo, en el ministerio ahorita. Yo ya tengo 2 semanas o 3 semanas que yo no predico. Están predicando solo ellos. Y creo que eso va hasta mayo y junio. Ya he hecho esto varias veces. Que ellos fluyan. Yo quiero ir al Señor a través de ellos. Amén. ¿Me entiende? Porque a mí me gusta cuando eso ocurre. Es la segunda vez que lo hago. Una vez lo hice por varios meses y yo nunca miré que la unción menguara. Más bien le dije un día, Señor, acuérdese que yo soy el pastor. Ora, profeta, porque si hay algo bonito en esto, es que ver crecer, digamos, a los hijos. Amén. Verlos crecer en su relación con el Señor, verlos que es gente que ama a Dios, ver gente que es fiel en las pruebas, ver gente que es cercana y que un día te pueden ver pasando una prueba, una lucha, una dificultad, pero no te desechan. Amén. ¿Me entiendes? El apóstol Pablo una vez llegó a una ciudad esa importante y se le vine a hablar el evangelio, dice, por causa de una enfermedad. Amén. ¿Me entiende, profeta? Entonces me gustaría que ores, profeta, para despedir Amén. la transmisión. Amén. Vamos a orar. Para que ya pone un poco de música. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Padre por esta noche de bendición, por esta noche donde hemos soltado palabra, donde hemos soltado enseñanza, donde hemos aprendido. Amén. Qué importante es escuchar y aprender, ¿no? Así que le damos gracias a papá. Bendecimos la vida del apóstol Juan Carlos Chávez, bendecimos la vida del apóstol David, bendecimos la vida de las pastoras del ministerio. Bendigo la esposa del pastor Juan Carlos Chávez, la pastora Corina. Bendecimos su vida y soltamos palabra de bendición, Padre, para que tú lo sigas llenando, Padre, que tú sigas llenando sus vidas, que tú sigas llenando su pueblo, Padre, aún las personas que están ahí conectadas, Padre, aún las personas que están ahí en esa transmisión ahí, Padre Santo, escuchando la palabra, algunos que ahí están ahí escuchando y están dudando y algunos que están claudicando en sus pensamientos, Padre, oramos por ellos, Padre, que se les revele tu Espíritu Santo, Padre, que se les revele tu poder, que se les revele, Padre Santo, la identidad
como hijos que tienen cada uno de ellos, Padre, en esta hora, Padre. Declaramos, Señor amado, cielos abiertos sobre esta noche. Declaramos cielos abiertos sobre el lugar, sobre la nación de Nicaragua, Padre. Soltamos palabra de bendición a Nicaragua, esa nación, Padre. Y declaramos, Padre Santo, un tiempo nuevo, un mover de tu Espíritu Santo en ese lugar, Padre. Donde tú seguirás levantando pastores, donde tú seguirás levantando profetas, evangelistas, Padre, intercesores, Padre. Bendecimos la nación de Argentina, Padre. Bendecimos, Señor amado, la tierra de Argentina. Bendecimos la tierra de Nicaragua, Padre. Te clamamos y te pedimos, Padre Santo, por Ucrania y por Rusia, papá. En esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, esté fluyendo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo esté formando el carácter. Que tu Espíritu Santo nos esté dando paciencia. Que tu Espíritu Santo nos esté dando tolerancia, papá. En esta hora, Padre, bendito Rey de Gloria. Ahora, Padre, destapa nuestros oídos para poder escuchar tu voz más claramente. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo. Ahora, Padre, levántanos, Padre, como esos verdaderos guerreros. Levántanos, Padre, como esos verdaderos ungidos, Padre, para restaurar la tierra, Padre, para reformar, para traer una reforma, Padre, para poder impactar nuestra nación, Padre, en esta hora. Y Ramandalaya Kia, y Ramandalaya Kia. Clamamos, Padre, por el planeta Tierra, Padre. Clamamos, Padre, por la humanidad, Padre. Ahora, bendito Santo de Israel, muévete, Jasén, con poder. Muévete, Jasén, con poder. Mueve tus ángeles. Mueve tus ángeles al norte, al sur, al este, al noroeste, Padre, en esta noche. Declaramos cielos abiertos, Padre. Declaramos un despertar de tu rúa. Declaramos el despertar, un despertar espiritual, Padre, a donde tú nos vas a elevar a niveles, Padre Santo, de gobierno, papá. Ahora, papá, bendigo la oración del apóstol Carlos, Padre, en esta noche. Ore, amado, ore. Ándele candela. Declaramos tu favor, declaramos tu gracia, declaramos que ese sonido del shofar empieza, Señor amado, a despertar, a despertar, a despertar, a despertar, a despertar, Señor amado, la genética de los hijos de la casa, en el nombre de Jesús. Se empieza, Señor, a despertar, una activación profética. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, así como el salmón, cuando esté en el alta mar, se le activan los genes, se le activa el GPS espiritual y regresa al lugar donde fue concebido. Así Amén, la profecía, Señor. Señor amado, el sonido del shofar y la voz profética activa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un mover espiritual. Aleluya. En la ciudad de Buenos Aires, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria. Amaya, soja mi camando, roboyo. Urri baba sherebe bebe sherebe que yamai. Se está elevando. Hay algo que se está moviendo. Yo estoy viendo un hombre con un chofar sobre un edificio muy alto en la ciudad de Buenos Aires. Hay algo que va a ocurrir, hay algo que va a ocurrir, pero ese chofar está siendo sonado en dirección al horizonte profético. Viene un mover donde el horizonte profético es descodificado, porque no, primero miré a ese hombre, pero después hay otros que están viendo con su chofar a donde nace el sol. El horizonte profético va a ser descodificado en una dimensión mayor. Hay sueños, hay visiones que va a ser desatada por el Espíritu del Aleluya. Señor. Va a visitar hombres de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por lo que usted, Señor, está haciendo, por Amén, lo que usted papá. está planificando y por lo que usted, Señor, está proveyendo. En el nombre de Jesús, y declaramos que la orfandad espiritual, Señor amado, se quiebra. La Amén. intercesión, Señor, hace camino. En Amén, el Señor. nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No va a correr mucho tiempo, profeta, cuando vamos a oír testimonio de gente que como aquel que tiró la capa. Hay Amén. mucha gente que Dios va a levantar de la indigencia en lo natural y en lo espiritual. Pero Amén. hay algo que va a ocurrir porque hay gente que su destino la está llamando. Amén. El propósito de Dios los está despertando.
En el nombre de Jesús está ocurriendo eso en nuestras naciones. Gloria a Porque Dios. el manto ha sido tejido y la gente ya no quiere andar en pámpares. La gente quiere su manto, la gente quiere su dignidad y hay casas apostólicas, ¿verdad? Donde lo están esperando con su Gloria. manto. Así que bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos la nación de Argentina. Bueno, este fue un Amén. primer ensayo. Amén. Le Un bendecimos. gusto compartir este tiempo contigo, profeta. Me gusta la sencillez de tu corazón, ¿verdad? Y tu espíritu de obediencia. Bendito el nombre de Amén. Jesús. Le bendigo. Saludo a la familia. Le bendecimos. Amén, amén, amén. Le aprecio mucho. Saludo a la congregación. Amén, Lo estamos viendo. amén. Shalom. Shalom, shalom. Amén. Amén, amén. Saludamos a todos los que se conectaron ahí, de Nicaragua, de Argentina, les bendecimos. Ahí está conectado Jorge Fabián Villa. Te bendigo, guerrero. Bendigo la vida de Gaby, bendigo la vida de Leandro, Sebastián, Sonia, todos los que se han conectado hoy en esta noche. Amén, espero que sean bendecidos y que puedan tomar la enseñanza. Bendigo la vida de los pastores Daniela. Gracias por conectarse, familia, les amamos mucho. Son de mucha bendición. Bendición en la vida de Iván, de Zárate. Les bendecimos. Franco, Antonia Herrera, te bendigo, guerrera. Bendecimos la vida de nuestros padres espirituales, la vida de Corina, la vida del apóstol David, Joaquín, Lara, Emiliano. Les bendigo la vida de Cami, de Bulogne, a todos los que se conectaron hoy, les bendecimos fuertemente. La vida de Jimmy, también te bendigo, guerrero, un abrazo grande. Que papá los bendiga y los guarde. Amén. Aquellos que no se están congregando en ningún lado. Amén. Pido que puedan dejar su número de teléfono ahí, los que son de Argentina. Amén. Los que son de Nicaragua, que puedan dejar el teléfono ahí para el apóstol Carlos Chávez. Amén. Así que acá estamos para ayudarle y para servirle lo que necesiten, oración. Amén. Lo que estén necesitando, se pueden estar comunicando ahí vía WhatsApp, vía mensaje, ahí a los que se quieren conectar al Ministerio Apostólico Profético Jehová Gobierna, ahí está la página, amén. Pueden sumarse, ahí dejar el número de teléfono, hacer su comentario, sus mensajes, lo que estén necesitando, amén. Les bendecimos y que tengan una hermosa noche. Toda la bendición.